Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal del Culé Americano. Esta vez para hablar del partido de ayer de Champions contra el Benfica. Benfica 4, Barça 5. Y la verdad, lo que tengo que decir al respecto es que fue un partido impresionante. No lo vi en su totalidad, estuve ocupado, era por la tarde. Pero a menos sí llegué a ver parte del primer tiempo y del segundo tiempo. ¿Y qué puedo decir? La verdad es que fue un partido raro, si soy honesto. Eh, un resultado que para muchos se pudo haber dicho de que no se esperaba. Y no se esperaba porque es una mentalidad que no se había visto antes del Barça. Y ahora se ve completamente ahora con Hansi Flick. La verdad es que el partido ha sido espectacular. El equipo ha cambiado mucho. Y más que decir, o sea, vayamos un poco con lo que fueron los momentos del partido. Y es que desde el inicio del partido ya el Barça empezaba complicándose. Les metieron un gol rapidísimo. He visto hoy porque es el segundo gol más rápido de la Champions. O sea, una completa hasta cierto punto vergonzoso. Pero aunque sí establece un poco los momentos de que tienes que cambiar tu forma de juego. Pero el Barça al final resuelve muy bien. Sí hubo momentos en los que sí los veía desesperados. Por ahí del minuto 60 antes de los cambios. Y la verdad es que Hansi Flick lo hizo de una forma extraordinaria. Es increíble que se haya ganado este partido. Empezando porque íbamos perdiendo. O sea, hubo un momento en que ya íbamos 4-1. O sea, esto se veía casi imposible. Bueno, no 4-1, 4-2 en realidad. Porque antes vino el gol de Rafinha. Pero aún así, o sea, era un partido muy complicado en el que yo no recuerdo que el Barça haya remontado de esta forma en los últimos años. Y es que se nota, o sea, es un equipo que se nota el cómo juega, la idea de juego que tienen los jugadores. Se puede decir que sí, o sea, prácticamente la misma plantilla que tenía Xavi, pero se nota que con Hansi las cosas sí han mejorado. Sí podemos ver una mejoría del equipo, tanto en juego como actitud. Y la verdad es que uno se siente orgulloso de lo que es este equipo. La verdad es que hacen que el Barça se vuelva a ver un equipo grande, un equipo dominante, un equipo del que haya que temer. Y este es un mensaje en general para los demás equipos de Europa. Puede ser que en la liga sí se ha perdido varios puntos de forma vergonzosa. Pero en la Champions ahí van. O sea, creo que hasta ya llegaron a clasificar en la tabla. Y a ver, o sea, ya estamos listos para octavos. A ver si en estos meses se puede remontar un poco lo que es respecto a la liga, pero al final lo que está haciendo el Barça en Champions, yo no lo recuerdo. En teoría sí es una teórica fase de grupos, pero aún así lo del Barça hasta este momento está siendo extraordinario. O sea, es el segundo equipo detrás del Liverpool que está haciendo una marca perfecta ahorita en Champions. Y nada que decir, o sea, lo del Barça de verdad está siendo impresionante. A inicios del partido, y eso que no fue un partido de todo perfecto, y hay que hablar un poco de eso, y es que el Barça en muchos aspectos sí se veía dominado. Y también hay que hablar un poco de las cagadas, un poco de Chesney. Al final Chesney perjudica mucho lo que al equipo en lo que pasó este partido. Chesney es un portero que yo le tenía mucha fe, mucha ilusión, pero yo siento que después de este partido no debería jugar. Sí me cae bien, sí me sigue gustando como portero, sí me sigue dando en parte confianza, pero los errores fueron muy graves en este partido. O sea, la primera que le comete a Valde con una entrada que hasta el momento, si lo hace otro jugador, es hasta criminal. O sea, sí lo pudo haber lesionado incluso a Valde. Y es que sale muy mal. O sea, Valde ya en sí ya lo tenía controlado. Y él sale a buscar tontamente el balón. O sea, ni siquiera se toma su tiempo para ver si la asegura. O al menos asegura para despejarla, no. Y es un error muy grave de Chesney que al final yo siento que sí abre un poco el debate de que Chesney ya no debería ser titular. O sea, siento que un poco por este partido Iñaki Peña sí podría llegar a haber ganado esta batalla por la titularidad de la portería. Pero aún así,
Eh, Chesney al final sí corrigió cuando se tuvo que corregir en el momento clave. O sea, al final se tuvo una parada muy muy buena, casi al final del partido con el pie. Y que al final sirvió mucho para la remontada. Y antes de pasar con lo que es un poco la polémica, también recordemos que el primer tiempo, a pesar de los errores, sí fue un partido en el que tanto Barça como Benfica habían jugado muy muy bien. O sea, habían puesto un partido muy serio ambos. Y en los que el Benfica cuando se proponía, cuando iba a velocidad, era muy... O sea, era muy peligroso. Tenía muy bien marcado lo que era la línea adelantada del Barça y desde ahí hacía sus arranques muy peligrosos. Incluso después del primer gol casi llega el segundo de forma consecutiva y es que el Benfica venía con todo. Se iba a colocar dentro también de los primeros 8 con esta victoria del Benfica que al final pues por haber perdido ya no está en esa posición. Pero al menos con esta victoria del Barça yo siento que sí hay que sentirnos un poco ilusionados por lo que viene a este futuro. Y, y esperando a ver qué sucede con este equipo. La verdad no sé si llega mucho, muy lejos a Champions. Una cosa es pasar la hipotética anterior fase de grupos, que ahora es una especie de liga. Eh, y otra muy diferente, ya estar en eliminatorias, ya estar en octavos, ya estar en cuartos. Ya son partidos completamente diferentes y donde el Barça sí ha quedado de ver en los últimos años, pero también por la situación que lo acarreaba por de parte de la directiva, de la anterior directiva, que era un completo caos. Pero ahora, al menos yo sí puedo decir que este Barça va a competir. O sea, no se va a venir abajo. Bueno, al menos eso yo espero. Y es lo que yo había ayer. O sea, ya con el cuarto gol, el equipo antes se venía abajo. Y yo ya me había venido abajo. O sea, yo lo veía y ya decía, ya para qué lo intentamos. O sea, ya para qué. Seguimos cuando llegó. Y a pesar porque el segundo gol llega de un rebote rarísimo de Rafinha. Rafinha que también en gran parte del partido no estuvo muy presente hasta el final. Que fue un gran, un golazo. Fue un golazo lo que hizo. Pero al final siento que sí cambia mucho lo que puede hacer la mentalidad para este equipo. Este equipo al final venimos de años muy muy malos en los que se llegaba a estas instancias y ya se estaba abajo, ya se tenía perdido el partido y ahora hasta había que marcar 3 goles en creo que 20 minutos, 30, o sea, era casi imposible. Y la verdad es que los cambios de tanto de Hansi Flick como el juego del equipo fueron fueron envidiables, o sea, Eric García que al final es un jugador que a mí me gusta mucho a pesar de que muchos lo critican, a mí siempre me ha parecido un jugador no muy talentoso, pero en sí muy correcto y creo que cualquier equipo lo querría tener de cierta forma porque en sí sí es muy bueno Eric García, pero pasamos con otros momentos del partido. El autogol de Araujo, que sí, sí, también ese era respectivamente el cuarto gol. Y pues muy orgulloso de este equipo, muy orgulloso porque pues, al final remontas un resultado que venías muy abajo y eso habla muy bien de tu equipo y a nivel internacional, o sea, te generas una imagen muy buena globalmente. Así que muy orgulloso de este Barça, muy orgulloso de lo que está haciendo todo el equipo en general, Hansi Flick, los jugadores, muy muy bien. Pero ahora hay que comentar un poco sobre las polémicas. El primer penal que vino del Barça siento que le pitan a Valde. Siento que es muy claro. O sea, siento que ahí sí no debe de haber ninguna duda. Es un penal clarísimo, le da un pisotón. Que al final lo termina haciendo caer en el área, obvio. Y luego viene el segundo gol del Benfica con el penal de Chesney, que también me parece un error muy muy grave de Chesney el salir de esa forma porque entra muy brusco. Pero el tema aquí es que yo en su momento yo dije que no era penal. Para mí sigue pareciéndome que un penal muy exquisito porque en las tomas que mostraban a lo largo del partido yo nunca veía el contacto, yo nunca veía que en sí tocara el pie del jugador para que este se pudiera caer. Pero muchos dicen que al final no es solo de que si se cae o no, o sea, es de que ya con la inercia se caía el jugador.
Un poco dudoso para mí, pero porque para mí ni siquiera lo toca. O sea, no veo una toma clara en la que sí toque ese pie y perdóname si lo toca, es un toquecito que con eso no te tira. Perdóname, pero eso no te tira. Y eso lo sé bien, o sea, un toque así no te tira. O sea, te tiene que agarrar más parte del pie para que te tire de la forma en la que se cayó el jugador. Al final siento que fue mala inercia del salto, que al final fue un error de él, o sea, el portero ni siquiera lo toca, porque lo evita en cierta forma, pero si querías que fuera penal, pues déjate caer, ¿no? O sea, hubiera sido penal clarísimo, pero al final, bueno, se puede pitar, o sea, está bien, no me gusta, pero fue un error más cagada de Chesney que otra cosa. Y la polémica al final del partido, que muchos van a estar hablando de esto, y es que, bueno, también está el polémico gol de, bueno, la polémico penal de Lamine Yamal, que para mí tampoco era, o sea, lo toca muy leve, o sea, nomás lo toca y ya se deja caer. Para mí sí fue un error muy grave del portero porque de haberlo visto en otro partido, de haberlo visto, por ejemplo, contra el Madrid, eh, me hubiera enojado mucho y la verdad es que sí siento que ni siquiera era penal, o sea, no se tuvo que haber pitado y sí fue un error muy grave de... Bueno, no fue error, fue no sé si astucia, pero sí fue muy bien aprovechado por parte de Lamin. Y luego está el tema de, bueno, ya hablemos de la jugada del último minuto y el posible gol de Fermín. Para mí, en realidad, no lo es, así como tampoco era el de Lamin. Pero es cierto que si pitas el penal de Lamin Yamal, pues también este lo deberías de haber pitado. Para mí no hace contacto suficiente, o sea, como que sí, pero yo no sé por qué tanto reclamo. Al final es una jugada hasta mucho más leve que lo que le pasó el otro partido contra el Getafe Koundé. Y ahí no hay nadie. O sea, ahí no hay nadie de que no, eso no es penal. Pero pasa con Fermín y ya todos, robo. Para mí es una ridiculez que se tome esta doble vara dependiendo del equipo que sea. Y para mí no es penal, pero es que tampoco era de Lamine. Pero es cierto que si pitas el de Lamine, este sí lo deberías de haber pitado. Este sí debería de haberlo pitado. Un error muy grave de los árbitros que muestran el nivel que hay. El fútbol al final es un deporte en el que no se gestiona muy bien el tema de los árbitros. No se toma muy en cuenta lo que es una falta. Y también pasa en otros deportes como el fútbol americano o otras cosas en las que los árbitros al final dejan mucho que desear en respecto a lo que pues, deberían de hacer, que es arbitrar justamente y lo que deben. Eh, Polémica, pues, llamen lo que sea. Bueno, si es polémico, para mí no era penal. O sea, pero pues, es cierto que bajo el contexto que estaba el partido, bajo el contexto de que pitaste de Lamine, sí debería de haber sido penal. Sí debería de serlo porque sí lo desvía, pero para mí no es contacto suficiente. O sea, ni siquiera lo toma por tanto tiempo. Pero bueno, a ver, o sea, solo eso. Para mí no es, pero tampoco es de la minera. Pero si pitaste el Lamine, deberías de haber pitado este. Pero al final, ¿qué nos dice? O sea, pues, al final son dos penales. Que al final hubiera quedado, ¿qué? 4-4. O sea, o 3-4. Al final hubiera sido un buen partido. Y al final el Barça luchó por esta victoria. Y no podría estar más orgulloso de este equipo. O sea, no podría estar más orgulloso. Y bueno, ni más que decir. O sea, eso fue el partido. Un partido que fue épico. Fue épico al final hasta la remontada. Y muy orgulloso, como ya lo he dicho muchas veces, de este equipo. De este equipo porque ya podemos hacer un equipo serio. Y eso al final alegra bastante para uno que es aficionado. Y bueno, esto es todo de mi parte. De parte de un poco de resumen de lo que ha sido este partido. Un partido en demasiado extraordinario. También el Benfica jugó bastante bien. No hay nada que reclamarle, jugaron muy bien. Y al final, pues bueno, tampoco voy a ser cínico de que, le robamos. No, pero pues al final siento que el Barça, pues al final fue el que ganó. No estoy rabiando porque, a ver, tampoco soy hipócrita. Pues, me gusta que gane mi equipo, pero
Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado, que les hubiera parecido buena mi opinión respecto al partido, un poco también el resumen del partido. Para el que no lo haya visto, fue un auténtico partidazo en la ida de Champions. Y a ver qué sucede hoy, ahora con el Real Madrid que todavía no juega, jugará más tarde. Y bueno, eso es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video. Adiós.